Listo. Señor y Padre, te damos gracias por este día, por todo lo que nos has dado, por las maravillas, por la misericordia, por tu bondad, por permitirnos un tiempo más de vida y sobre todo de congregarnos, de estar aquí reunidos, de buscarte, de querer aprender de ti, de añorar estar en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo y por estos hermanos que están aquí presentes. Padre, que seas tú instruyéndoles y sobre todo, Padre, que seas tú el que tomes el control de esta clase, que seas tú el que la dirijas y nos des el entendimiento a cada uno de estos temas que vamos a ver, Padre. Te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, familia. Entonces, pues vamos a iniciar, ¿sí? La clase pasada estábamos viendo todo acerca de la ley, ¿no? La ley dada a Moisés. No quiero que cambiemos eso, a mí todavía me está costando el decir, ya no sé, ya no decir la ley de Moisés, porque no es ley de Moisés, es ley dada a Moisés, ¿no? Y a veces tendemos a ponerle como ese título, ¿no? De que es la ley de Moisés, como que Moisés se la inventó, él la dijo, él la destinó. Y si nosotros miramos, pues realmente ningún hombre diría o pensaría en cosas, ¿sí? A futuro, pues que cuidarse de ciertas cosas que incluso a nosotros nos gusta, ¿no? Muchos nos gusta el dinero, muchos nos gusta el querer o al adquirir cosas, ¿no? Y pues eso es algo que, pues, ¿quién o qué empresario le gustaría que nosotros descansáramos un día? Nunca, ¿cierto? Por ellos nos mantendrían todos los días, trabaje como burritos porque no tenemos descanso, ¿cierto? Pero ahí vemos la gracia de Dios, la misericordia que realmente dice, no, necesitas descansar cada 7 días, cada 6 días, tienes que descansar, ¿no? Entonces esto es importante, ¿no? Igual todos esos temas del día de reposo y todo eso los vamos a ver, ahorita no los vamos a tocar, pero sí es importante ver cómo la ley dada a Moisés es tan importante, ¿no? La clase pasada estábamos viendo todo eso, que la ley todavía era que eterna, ¿cierto? Que no había pasado, o sea, de los textos que estudiamos incluso lo vimos con Pedro, ¿no? Que decía que la ley todavía, ¿no? Que toca obedecerla. Dice, todo pasará, nosotros somos como la flor, nosotros somos sí, como la flor que se cae, como la hierba que se marchita, ¿cierto? Así somos nosotros. Estábamos viendo los textos de Isaías y pues también Primera de Pedro. Y eso es importante establecer, ¿no? O sea, sí, nosotros no somos nada, el único que va a permanecer, lo único que va a permanecer, que es la palabra de Dios, ¿no? Por algo ha permanecido desde que se puso por escrito más de 3.400 años o 3.500, ¿no? Ya lo vimos la clase pasada. Entonces, eso es importante. Pero bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿será que por guardar la ley, ¿será que por guardar la ley dada a Moisés, el Pentateuco, nos vamos a salvar? ¿Será que vamos a salvarnos? ¿Será que realmente nos salvamos por obras, como muchas de las religiones lo dicen, ¿no? Que nos vamos a salvar por obras, que nos toca hacer esto o aquello y nos salvamos con eso. ¿Será que eso realmente es? ¿Y será que es realmente lo que la Biblia dice? Que, entonces, ¿qué pasa con lo que dijo Pedro con la gracia versus la ley, ¿no? Pues ya no estamos en la ley, ahora estamos en la gracia. ¿Qué tan cierto es eso, no? Y pues eso es algo que muchos y a veces nosotros podríamos preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que mirar acá? Vamos a ver que Moisés, aquel a quien se le dio la ley, no entró a la tierra prometida. ¿Por qué no entró a la tierra prometida? ¿Quién se acuerda por qué no entró a la tierra prometida? ¿Qué hizo para que Dios dijera, no vas a entrar? ¿Quién se ha leído la historia? Golpeó la piedra. Golpeó la roca. A ver, Cuando Dios le primero, dijo que, ajá, a ver quién, cuando Dios le dijo que tenía que hablarle a la roca e iba a brotar el agua de la roca, entonces ajá. él la golpeó.
Exactamente, sí, muy Entonces, a bien. raíz de eso, pues, viene la prohibición. Ajá, exactamente, muy bien. Exactamente, desde ahí, ¿por qué? Porque él fue y trató de ser, en ese momento se dejó llevar por su pasión, por sus deseos. En ese momento su pasión que era, en ese momento su deseo que era, coger a todos estos hombres, a todos aquellos que estaban enfrente y coger como si fuera el papá y darles una nalgada a cada uno, ¿sí? Por decirlo así, estaba enojado, estaba bravo, ya creo que Moisés ya había llegado al colmo en su rabia, en su ira, ¿no? Y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Pero esto también tiene una connotación mucho más profunda y es que él no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque él es el tipo acerca de la ley. Nosotros hablamos de Moisés y casi siempre ya sabemos que se habla del Pentateuco, o se va a hablar de la ley de Moisés o algo se va a tocar con referente a esos primeros 5 libros, ¿cierto? O muchos ya uno le dicen, no, es que la ley de Moisés ya dice, no, 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 eso está abrogado, eso no me hable eso ya pasó, ¿cierto? De una vez se ponen a la defensiva, ¿cierto? Porque tenemos a la ley de Moisés como legalista, como cosa, ¿cierto? Y como algo que ya pasó, ¿sí? Por eso es que en cierta forma también Dios pues no lo dejó entrar a la tierra prometida, ¿no? Otra cosa que vemos es que después, ¿quién fue el que conquistó? ¿Quién fue el que entró a las 12 tribus directamente a la tierra prometida? Pues lo vemos ahí en la diapositiva, ¿no? Fue Josué. Josué fue el que entró, Josué fue el que conquistó toda la tierra, repartió la tierra, ¿cierto? Y pues este Josué es un tipo de Yeshua. ¿Sí? O de Jesucristo. Recordemos que Jesucristo es el mismo nombre, ¿sí? Pero en hebreo es Yeshua, ¿no? Que significa salvación, ¿sí? Entonces, y Josué en el hebreo, que significa Dios trae salvación, si no estoy mal, si los que saben me corrigen, porfa. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Entonces, como Josué es un tipo de Yeshua, aquel que sí nos va a entrar a la tierra prometida de Jesucristo, de aquel que sí conquistó la muerte, de aquel que venció la cruz, de aquel que hizo todo, ¿no? Para entrarnos a la tierra prometida, porque pues esa es una de las promesas, ¿no? Pues que ¿qué hizo? Que nosotros pudiéramos entrar, ¿no? Entonces ese es el tipo. Moisés no pudo entrar porque es la ley, ¿no? Entonces nosotros no vamos a poder entrar a la tierra prometida solo porque hagamos obras, solo porque obedezcamos la ley de Moisés, dada a Moisés, ¿no? No vamos a poder entrar a ella solo por hacer obras. Solo por, ay, no, es que yo soy muy generoso, es que yo hice un colegio para un orfanato, es que yo hice un hospital para los pobres, es que, pues sí, muy bueno eso y todo, pero no te va a salvar. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que tener claro. La ley no lo salva, la ley nos está mostrando nuestra condición. ¿La condición de qué? De pecado, la condición de lo que estamos haciendo mal, ¿sí? Eso es lo que nos muestra la ley, ¿sí? Y ya ahorita vamos a ver qué es la definición de pecado, ¿vale? Entonces, Dios nos muestra que Jesucristo, que Yeshua, es aquel que nos va a hacer entrar a la tierra prometida. ¿Quién es el que sí nos da la salvación? Jesucristo, con su sacrificio, con su sangre, ¿sí? Entonces, acá vamos a recalcar que para estar en el reino de Dios tenemos que tener dos bases, dos parámetros, dos vigas fundamentales, dos columnas en nuestra fe que van a sostener nuestras vidas. ¿Que cuáles es? La ley dada a Moisés, ¿sí? Y fuera de eso, a Jesucristo, ¿no? La ley dada a Moisés, ¿por qué? Porque yo tengo que aprender cómo tengo que vivir bajo el reino de Dios. Como les estaba hablando la clase pasada, yo no puedo ir a China y seguir viviendo como un colombiano, que cuando me citan después de me citan a las 5, yo llego a las 6, pues allá no, llego a las 6 y ya no hay nadie, ¿sí? O en Japón, porque son muy puntuales, o sea, imagínate, acá nosotros somos
muy despuntuales, ¿eh? No todos, pero sí la gran mayoría. Ese es como algo que tenemos innato en en nuestra cultura, ¿no? Pero es algo que tenemos que ver, necesitamos conocer los estatutos, los preceptos, los mandamientos, todo lo que Dios determina para que nosotros podamos vivir bajo su techo, bajo su dirección, ¿no? Por eso lo importante que es la ley nos direcciona y nos da a conocer a Jesucristo, y Jesucristo nos hace entrar a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, a estar con el Padre, ¿no? Eso es algo muy fundamental. Por eso, pues Moisés representa ¿a qué? A la ley, a la Torá, a las instrucciones, y Josué, pues es un tipo de Yeshua, ¿no? Que es el que nos entra directamente a la tierra prometida a Israel, no solo a nivel físico, sino también a nivel espiritual, ¿sí? Lo estamos hablando de los dos aspectos, tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Ahorita estamos a nivel espiritual, pero más adelante vamos a estar a nivel físico, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos ese intermediario que es Jesucristo, aquel que es nuestro mediador, ¿no? Y eso lo dice la carta a los Hebreos. Si ustedes lo han leído, si no lo han leído, les aconsejo, léanla, es muy bonita y nos muestra cómo el único intermediario que puede hacer realmente entre Dios y nosotros es Jesucristo, ¿sí? Es Yeshua. A través de su sacrificio, a través de su muerte, a través de él entregarse totalmente, pues él es el perfecto intermediario, es aquel que intercede por nosotros ante el Padre, ¿no? Y pues el que nos está dando a nosotros a conocer al Padre para que nosotros nos podamos acercar a él, ¿no? Él hace ese perfecto, él hace esa conexión de sumo sacerdote, de lo que le tocaba a los levitas, ¿no? Ese de ser ese puente entre el pueblo y Dios, ¿no? Eso realmente lo está haciendo a la perfección Jesucristo, ¿no? Y esto lo dice en Juan 5:39, nos dice lo siguiente: escudriñad las escrituras, ya que pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando acá? ¿Quién creen ustedes que están hablando acá? ¿Ninguno? Yeshua. Yeshua. Exactamente, Jesucristo está hablando ahí, muy bien. Por eso dice, y él nos está diciendo, ¿no? Escudriñar las escrituras, meditar, estudiarlas, ¿sí? Porque ¿qué? Ya que penséis tener, o sea, con el pensamiento de que vamos a tener que vida eterna. No es que las escrituras, los mandamientos nos den vida eterna, sino que lo complementa con lo que dice, sigue diciendo, ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que nos llevan a quién, a nuestro Salvador, a Jesucristo, nos muestran que el único camino para la salvación es Jesucristo, nos llevan directo ahí. Las ofrendas, los sacrificios, cada parte del tabernáculo, cada cosa que vemos a lo largo de la ley dada a Moisés, nos lleva a entender mucho más qué fue lo que hizo Yeshua en la cruz, por qué sus palabras, por qué su dirección, por qué sus enseñanzas nos decían eso, el por qué cada parábola, todo eso nos indica y nos lleva a entenderlo mucho mejor, ¿no? Entonces, cada palabra, todos los 66 libros, ¿sí? Nos dirigen directamente ¿a quién? A Yeshua, ¿sí? Y eso es algo que vamos a ir viéndolo a lo largo de los estudios que vamos teniendo, ¿vale? En Lucas 24:44 nos dice lo siguiente, y les dijo, ¿quién? Yeshua, ¿no? Jesucristo es el que está hablando acá, dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en la ley dada a Moisés. ¿Cuáles cosas se cumplieron? ¿Quién de ustedes sabe qué cosas se cumplieron? A ver, vamos a ver acá, vamos a decir 5 cositas que Jesucristo cumplió allí en la ley dada a Moisés. Dinos, Tony.
Ay, bueno, es que no sé si me confundí en la pregunta ahorita que dijiste, que dices que se cumplió de que él iba a salvar a su pueblo, pero también de que lo iban a arrestar o que lo iban a crucificar. No sé si esa sea parte de la respuesta. Bueno, pero eso lo Ah, no, ese es encontramos con en profecía no, directamente en la ley profecía, de ¿verdad? Moisés. Sí, sí, no, no me equivoqué, espérame. No, tranquila, igual no hay problema. Eso está en los profetas. O sea, profetizado sí está, pero está en los profetas. ¿Listo? Ahí les voy a dando curiosidades. Es bonito ver esto. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que hizo Jesucristo, por lo menos el que estuviera en un madero, que fuera maldito por morir en un madero, eso estaba ¿dónde? En la Torá. Sí, está en la ley de Moisés. Otra cosa que su sacrificio, esa representación del Padre entregando a su Hijo, también está en donde, en la ley de Moisés. Ejemplo, Abraham, Isaac, ¿cierto? Vamos dos, ¿qué otra? El asta de la serpiente, ¿no? Cuando Moisés le hicieron levantar un asta de la serpiente, el mismo Jesucristo que dijo, así me van a levantar a mí. ¿No? Él mismo lo dijo citando esta historia del asta de la serpiente. No vamos a entrar mucho a detalles en estos temas, son muy importantes. Si tienen curiosidad, podemos armar o seguir después con un estudio acerca de esto, que es importante tenerlo, ¿no? ¿Qué otras cosas cumplió? La vida de José. José es un tipo total de todo lo que Yeshua iba a vivir. A José lo vendieron sus hermanos. Jesucristo fue vendido, ¿no? Judas lo vendió, un hermano, porque Judas era parte de su mismo pueblo, ¿no? Fuera de eso lo llevaron prisionero. José estuvo prisionero y Jesucristo también estuvo prisionero en la casa de Caifás, ¿no? ¿Qué otra tipología podemos ver en José con Jesucristo? Espérame a ver si me acuerdo de otra. Las monedas, que fue vendido por las monedas. Eso, muy bien, sí, fue vendido por las 20 monedas de plata, muy bien, ¿sí? Entonces, si vemos, está hablando de Yeshua, nos está llevando a quién, a Jesucristo. Y esto es interesante de ir estudiando incluso cada historia de las escrituras, incluso con Sansón hay una tipología hacia Jesucristo, con David hay una tipología con Jesucristo, sino por lo menos en Sansón, quien cumplió a cabalidad su llamado, pues fue Jesucristo. Lo que falló Sansón en ciertos aspectos. La tipología de David en Jesucristo también está cuando él venga a reinar a cabalidad, ahí está la tipología. En Salomón también hay cierta parte de la historia de él que muestra esta tipología. Entonces, si vemos todas las escrituras, todos los 66 libros nos tiene que llevar ¿a quién? A Jesucristo. Por eso dice, para que se cumplieran, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas, ¿en donde? De mí, en la ley dada a Moisés, en los profetas y en los salmos. Por lo menos ahí donde Tony nos decía que la crucifixión, ¿sí? Todo el proceso de crucifixión, eso está relatado y está profetizado en los salmos. El Salmo 22 relata muy bien eso. En los profetas está relatado, por lo menos, en Isaías 53, ¿no? Por lo menos la entrada triunfal de que Yeshua, que Jesucristo tuvo sentado en este asna o en este hijo de asna, ¿no? Porque no sabemos en cuál de los dos estuvo montado, ¿no? Eso está profetizado en Zacarías. Entonces, si vemos la importancia de conocer los profetas, de conocer las profecías, pues nos van dirigiendo directamente a las cosas que hizo
Jesucristo. Por eso también la importancia de estudiar las letras en rojo. ¿Cuáles son esas letras en rojas? Las palabras que dijo Jesucristo, ¿no? Eso ustedes, no sé, no todas las Biblias tienen las palabras de Jesucristo en rojo, ¿cierto? Pero hay unas versiones que sí la tienen. Y esas palabras que él dijo, estudiarlas y revisar cómo él o qué estaba cumpliendo él. Yo digo no solo las letras en rojo, sino los hechos en rojo, es decir, todo lo que hizo Yeshua son hechos a los cuales nosotros tenemos que estudiar, porque parte de los hechos que hizo, por lo menos el quedarse callado cuando lo sentenciaron a muerte, cuando no se dijo nada, no se estaba defendiendo, eso era parte del cumplimiento de ciertas profecías que también están en la Torá, que también está en la ley dada a Moisés. Entonces, imagínense toda la riqueza que a veces nos perdemos. ¿Por qué? Por no conocer cuáles son esas profecías que él está cumpliendo. Muchos nos dicen, no, se cumplieron más de 300 profecías. Pero ¿cuáles profecías te cumplieron? Imagínate que alguien, tú estés dando la clase y estés enseñando o estés hablando acerca de esto. No, es que Jesucristo en la cruz, en todo lo que vivió, cumplió 300 profecías y te pregunten, bueno, ¿y cuáles profecías cumplió, no? Yo cuando empecé a estudiar todo esto, yo decía, Dios mío, o sea, si a mí me hubieran hecho esa pregunta, no. Me hubieran dejado bloqueada, yo no hubiera podido contestar nada, pero gracias a Dios, Él nos está dando ese entendimiento y esa comprensión, ¿no? Entonces es lo importante de ver que realmente el Antiguo Testamento pues no está caducado. No está abolido, sí, eso es algo muy importante a tener. Ya ahorita vamos a ver de qué es lo que habla Pablo en su carta a los Gálatas, en su carta a los Romanos, porque pues podemos decir, no, pues si Pablo dijo que estaba realmente abolido, que ya no es necesario, que ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Entonces pues vamos a irlo mirando ahorita, por eso les dije, después del siguiente tema vamos a ver unos textos muy importantes para entender realmente qué fue lo que Pablo nos quiso decir, ¿no? Otro texto que es importante ver es Juan 14:6, que dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros le cambiamos esta palabra camino por Torá, porque realmente si nosotros miramos la traducción de Torá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Instrucción, dirección o camino, ¿sí? Entonces, si vemos que está diciendo yo soy la Torá, yo soy la ley dada a Moisés, la verdad también, si ustedes hicieron el trabajo del Salmo 119, vamos a ver que ahí también dice acerca de esto, ¿no? Que la verdad también quiere decir acerca de la Torá, ¿no? De la escritura, de la instrucción. Y la vida, ¿por qué? Porque a través de él tenemos la salvación, tenemos la entrada a la vida eterna. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, ¿no? Por eso nadie viene al Padre sino por él. El entender el sacrificio de la cruz, el entender lo que él hizo en la cruz, eso nos lleva a la vida eterna. Ese sacrificio representa nuestra salvación, ¿no? Entender el por qué fue liberado Barrabás y por qué tuvo que morir Jesucristo. Porque Barrabás es una tipología de lo que somos cada uno de nosotros, ¿no? Él dando su vida por nosotros, dándonos la libertad de estar presos y de estar destinados a la muerte. Él nos dio esa libertad a través de ¿qué? De la cruz, ¿no? Y esto es impactante ver todo esto que el Eterno nos está diciendo, ¿no? En Juan 14:21 también nos sigue diciendo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién está diciendo esto? Jesucristo. Jesucristo está diciendo esto, dice, ese es el que me ama, el que guarda los mandamientos, y sigue diciendo, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Cuáles mandamientos? Acá cuando Jesucristo estaba hablando no había llegado Pablo, no había llegado Pedro, no había llegado Judas, no había llegado Santiago,
No había llegado ninguno de todos los personajes, estoy hablando de Judas, no el Iscariotes, Judas el de la carta, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cuáles mandamientos? ¿Qué era lo que estaba escrito para el tiempo de Jesucristo? ¿Quién me puede decir? Según lo que vimos la clase pasada, ¿qué fue lo que Jesucristo tenía en sus manos para decir estos son los mandamientos que tengo que guardar? La Torá, ¿no? Exactamente, tenía la Torá, tenía todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Para la época de Jesucristo ya se había recopilado todo el Antiguo Testamento, por eso él mismo lo vimos en el texto anterior, ¿sí? En el texto anterior lo vimos, acá en Lucas 24:44, él nos está citando el Antiguo Testamento. La ley dada a Moisés, los primeros 5 libros, está hablando de los profetas, tanto mayores como menores, y en los salmos pues mete todo lo que son los escritos o libros poéticos, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que los mandamientos que está hablando acá en Juan 14:21 está hablando directamente de ¿quiénes? De la Torá, de las instrucciones que Dios le dio. Porque es que, y eso es una pregunta que después yo dije, oiga, pero es que uno decía es mucho salido del zarzo, por no decir bruto, ¿sí? Porque a veces pensamos, no, pues es que Pablo pudo decir que las palabras de Dios ya no valían nada, pero ¿quién es más grande? ¿Dios o Pablo? ¿No? ¿Será que un simple mortal como nosotros, ¿no? Como lo dice Pablo, vendidos al pecado, ¿será que podemos decirle a Dios, no, tu ley ya no es válida? Pues podemos decirle, se lo podemos decir, pero ¿será que lo podemos cambiar? ¿Será que la podemos abolir? No, ¿cierto? Lo mismo, un hijo no puede llegar a cambiar las reglas de su padre. ¿O será que nosotros o ustedes como hijos le pueden llegar a decirle a sus papás, venga papá, ya no vamos a hacer sus reglas? Acá ya no son sus reglas, acá ahora el que manda soy yo. ¿Será que podemos hacer eso? Ustedes me dirán. Por lo menos, Egle, te pregunto, ¿será que nosotros podemos hacer eso? ¿O tus hijos pueden llegar a cambiar las normas de tu casa? No, para nada, para nada. Si no les gusta, pues ya uno los va enseñando. Y Exactamente, cuando sí. son mayores de edad, pues tienen que decidir. Ajá, Mientras tanto, pues nosotros somos los que ordenamos la casa. exactamente. No, incluso pasando ya de mayores de edad, estamos en la casa del papá y las reglas del papá, ¿cierto? Ya si Claro, llegamos claro, a por nuestra eso, o casa. sea, mientras están pequeños es más fácil, Ajá, porque pues, están pequeños, ¿sí? ujú, Pero ya cuando tienen su mayoría de edad, entonces ya ahí uno tiene que irles como haciéndole más presencia a ese ujú, orden. O sea, exactamente. es decir, tienen que decidir. ¿Les Ujú, parece o no les parece? Si no, pues tienen que ir ya decidiendo pues si vivir solos. ajá, exactamente. Entonces, si vemos, si nosotros no aceptamos que los hijos se nos suban a la cabeza y cambien nuestras normas, ¿no? ¿Será que Dios sí está dispuesto a que nosotros le cambiemos las normas? ¿Será que Dios sí aceptaría que Jesucristo le cambiara las normas? ¿Será que Dios sí aceptaría que Pablo, igual que nosotros, le cambiáramos las normas? No, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos decir la ley dada a Moisés no está abolida. Entonces ya ahorita vamos a entender el por qué Pablo decía que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Vamos a ver, ahorita vamos a entrar en ese tema, ¿listo? Para que no se me vayan a preguntar. Bueno, un texto, y este texto después lo vamos a tomar, a retomar nuevamente, es Romanos 10:4, que a veces pensamos que porque dice acá fin es que ya quedó abolido, ¿no? Porque nosotros podemos decir no, y muchos lo leen es así, porque el fin de la ley es Cristo, o sea, porque la ley se acabó cuando llegó Cristo, ¿sí? Para justicia de todo aquel que cree. Muchos piensan que esta palabra fin es de acabado, porque pues casi siempre la utilizamos así, ¿no? Ah, el final de la película. Llegó el fin, ¿no? Y no sigue la historia, continuará, no, se acabó la película, ya hasta ahí quedó la película, ¿no? O
el fin de mi comida, ya no tengo nada en el plato, ¿no? Entonces, a veces utilizamos esta palabra fin para acabado, pero cuando nosotros miramos desde el griego, desde el original, como los estábamos viendo anteriormente, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, ¿cierto? Y ciertas partes en arameo. Y vamos a ver que acá esta parte de Romanos está escrito en ¿qué? En griego. Entonces nosotros necesitamos revisar esta palabra fin para saber si realmente es así, si realmente es fin, ¿no? Y déjenme les abro la Biblia, se me olvidó abrirla, para que ustedes mismos la puedan ver a través del Strong, ¿sí? Si realmente dice fin en sentido de acabado, de abolido, de que ya no sirve más, de que ya está viejo, así como nosotros la ropa vieja ya no nos sirve, la tiramos. ¿Será que eso es así lo que estaba diciendo acá Jesucristo? O bueno, Pablo, para ser más exacta, acá en este momento. Entonces vamos a buscar acá Romanos. Romanos 10. ¿10 qué? Ay. Wow. Romanos 10:4. Acá lo tenemos. ¿Listo? Déjenme, ya les agrando un poquito la pantalla. Ay, sino que se me lenteja esto. Uy, Dios santo pachandita. Desagrando un poquito la ventana. Entonces acá vemos Romanos 10:4, ¿no? Nos dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel en el que cree. Vamos a verlo directamente desde los Strong, ¿no? Lo vimos la clase pasada, estos verdes son los números Strong. Y vamos a buscar la palabra fin, acá está. Es la G5056, si ustedes la quieren tener ahí pendiente. ¿Sí? La G5056, pero se los muestro directamente en el diccionario para que lo puedan ver letra bien grande, ¿sí? Que no se nos pierda. Entonces, si vemos acá esa palabra, la G5056 es que telos, ¿no? Telos, ¿qué significa? Acá sí lo podemos ver en rojo, dice propósito, o si queremos lo podemos leer toda la definición, que dice fijar fuera por un punto definido o meta. Entonces, si nosotros lo leemos, lo que Pablo nos está diciendo es que ¿qué es? Que es una meta. El fin de la ley es la meta, ¿sí? Si nosotros lo leemos de acuerdo a lo que nos dice acá el texto, ¿sí? Porque la meta de la ley es Cristo. ¿No es lo mismo que estábamos viendo ahorita? ¿No es lo mismo que Yeshua nos estaba diciendo? Es lo mismo, le pusieron fin, pero a veces cuando nosotros decimos no, es que voy a coger el bus para llegar a tal lado y allí es el fin. Esa es mi meta es llegar a qué, a tal lado, ¿no? Por decirlo así. O el fin de ir a la universidad es ser psicólogo. ¿Será que estoy diciendo que ya no tengo que ser psicólogo? ¿Será que estoy diciendo que se me acabó el ser psicólogo? No. Mi meta de ir a la universidad es ser psicólogo. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso voy a la universidad. El fin de ir a la universidad es ser psicólogo. ¿Sí? No estoy diciendo que se acabó, no estoy diciendo nada de eso, ¿no? Entonces lo podemos ver acá, vuelvo y les coloco ahí para que ustedes lo puedan tener igual, si algo se los mando, ¿sí? En pantalla, igual como se les mandaba las otras imágenes, porque ¿qué dice? Dice propiamente el punto al que se apunta como límite. Lo mismo que estamos diciendo y meta. La conclusión de un acto o estado. El hacer toda la universidad nos puede durar de 5 a 10 años, ¿no? Dependiendo de la carrera. Y pues eso va a generar ¿qué? Que todo ese acto, todos esos 5 años, todos esos 10 años que yo pasé estudiando, me llegue al estado de que de ser universitario, de tener el cartón, de poder decir ahora soy profesional, ¿cierto? Eso es lo mismo con la ley, con la
palabra de Dios, con lo que Dios nos da. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá no es que la ley se acabó, sino que es mi meta. Si yo quiero conocer a Cristo, si yo quiero llegar a Él, ¿qué tengo que llegar a conocer? La Torá, las instrucciones, porque yo quiero llegar a Él, quiero conocerlo, quiero saber qué fue lo que se escribió de Él, pues necesito conocer todo el Antiguo Testamento. Por eso dice, porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿sí? Dime, Egli. Ajá, estoy así como tratando de interpretar lo que ellos trataron de interpretar. Digo yo, a los que tradujeron, ¿sí? Sí. De pronto lo que hicieron esa transliteración. Ajá. Entonces, claro, cuando dice el fin de la ley es Cristo. Entonces, da como a entender, cuando se lee así simple, ¿verdad? Uh-huh. De que ya Cristo cumplió con toda la ley y listo, ya no hay que hacer más nada, ¿sí? Uh-huh. Cuando dice, cuando ya sí, o sea, cuando ya veo o trato de relacionar eso de la meta, que es hasta el final de nuestros días o hasta que Cristo vuelva, nuestra meta es que su carácter y que lo que Él hizo también nosotros como discípulos lo podamos hacer, lo podamos repetir, que es guardar la palabra. Uh-huh. Entonces es un proceso de toda la vida, un proceso que es de día en día y que no se va a acabar hasta que se acabe esta historia, que es cuando el Señor venga o pues que nos vayamos. Uh-huh. Pero entonces sí, ayuda bastante a ver que es un proceso, lo veo así, ¿no? No como uh-huh. El fin, ya él vino, ya lo hizo todo, no, nosotros también tenemos que hacer una parte, y entonces cuando se completa el versículo, creo que se puede ver mejor, ¿no? Dice, para justicia, que la justicia tiene que ver con guardar la palabra. Exactamente. A todo aquel que cree, y si no creemos, pues no la guardamos. Uh-huh. Sí, me ayuda bastante a verlo más completo, gracias. Vale, no, igual, gracias a ti. Y sí vemos la importancia, ¿no?, de irnos al original. Puede que no conozcamos el griego, puede que no aprendamos el hebreo, sí, puede que no esto, pero sí nos ayuda a entender mucho mejor, ¿no? Pues si podemos aprenderlo, pues dichoso, chévere, bonito, ¿cierto? Pero pues no todos tenemos esa disposición, o a veces no tenemos para aprender así, o simplemente no tenemos los recursos para pagar a alguien que nos enseñe el hablar hebreo, el hablar griego, ¿cierto? Para poder entender todo esto. Pero sí tenemos por lo menos el decir, venga, pero si acá me está diciendo esto y Jesucristo me está diciendo que tengo que guardar los mandamientos, que tengo que obedecer, que la ley o que y que acerca de él habla todo lo que es el Pentateuco, los profetas, los salmos, entonces ¿por qué Pablo me está diciendo que eso ya se acabó? Que eso es el fin, ¿no? Entonces empieza a haber un poquito de ruido, empieza a haber un poquito de malestar, entonces ¿qué necesitamos hacerlo? Ir al contexto de lo que está diciendo primero el autor. Si no nos convence mucho, pues ir a cada una de las palabras, si es necesario ir a mirar palabra por palabra, ¿no? Incluso lo podemos ver, si ustedes quieren hacerlo, lo pueden ver directamente en una página, ¿sí?, que se llama Logos Ca Logos. Se las voy a mostrar, es esta página. Sí, Logos Ca Logos, ahí también nos puede ayudar, nos podemos ir al Nuevo Testamento y buscar la misma cita, Romanos 10:4, y ya me pasé, 10, verso 4, y acá nos va a salir, y acá también nos va a salir por lo menos acá si ves que dice ya es finalización. No nos dice que se acabó, que está cancelada, que ya no es sino la finalización. Cuando nosotros finalizamos algo, después de un proceso, como nos lo dijo Egle, ¿no? Después de cierto proceso, déjenme les agrando un poquito ahí para que lo puedan ver. ¿Sí? Acá dice finalización. Porque la ley del ungido, ¿sí?, o finalización por la ley del ungido hacia la rectitud a todo aquel que confía, ¿no? Entonces, si vemos, nos ayuda a aclarar un poquito. Esta página también les puede servir a ustedes por si acaso quieren ver ciertas palabras. Si ustedes no saben qué significa, entran acá al número
¿sí? Que es 50-56, mismo que estábamos viendo ahorita, y acá les está diciendo, ¿sí? Si no tienen el Strong directamente ahí en su Biblia electrónica, esta es una manera, otra herramienta que ustedes también pueden utilizar para aprender de ello, ¿no? Entonces es logoscalogos.com, ¿sí? Ahí lo pueden encontrar, ¿vale? Igual yo les mando la página, se las mando directamente ahorita que finalicemos la clase, igual que le he mandado la información. ¿Listo? Entonces este fin ya lo podemos ver que es telos, que es meta, objetivo, culminación o terminación de algo, ¿sí? No es que se terminó eso, que ya se cumplió, Yeshua lo cumplió todo, no, porque acá nos está dando a entender que todavía no se ha cumplido a totalidad. Porque el fin, porque el objetivo de la ley es Cristo, porque la culminación de la ley es Cristo. Cuando yo conozco realmente a Cristo y entiendo la instrucción, entiendo todo, pues eso me va a llevar a conocerlo realmente, a culminar con mi proceso. Pero creo que entre más estudiamos las escrituras, entre más aprendemos de él, ¿no? Creo que más decimos, no te conocía, pensé que te conocía, pero no. Lo mismo que dijo Job, ¿no? De oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Entonces, muy diferente. En Juan 1:14 también nos habla esto, dice el verbo fue hecho carne. Si nosotros miramos este verbo, lo que quiere decir es logos, ¿sí? En griego lo que dice acá esta palabra verbo es logos, lo que quiere decir también, por lo menos en nuestro español, es palabra, ¿sí? Él fue hecho carne, o la palabra fue hecha carne, hablando de quién, de la instrucción. Por eso nosotros podemos decir que Cristo es la Torá hecha carne, porque es lo que nos está diciendo acá Juan, ¿sí? Y dice, y habitó entre nosotros, es decir, la palabra de Dios habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, cumpliendo el mandamiento, cumpliendo lo que Dios enseñó, ¿no? Sigue el verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Qué quiere decir? Pues que era eterno. Si estaba antes de Juan el Bautista, pues era porque ya había existido desde antes, ¿no? ¿Y quién nació primero, Juan el Bautista o Jesucristo? Juan. Ajá, Juan el Bautista, ¿sí? Entonces, pues imagínate las palabras que le está diciendo, ¿no? O sea, cuando yo nací, ya Jesucristo existía. Pero yo creo que si nosotros lo miramos a nivel literal, pues dirá, este está loco, ¿cómo así que ya existía? Si hasta ahora Juan nació y pues María todavía ya estaba a punto de dar a luz, o sea, incluso le faltaban varios meses todavía, ¿no? Porque por lo menos la mamá de Jesucristo se enteró de que Elizabeth estaba embarazada después de ¿qué? Después de 6 meses. Eso ya lo vamos a ver también en otro tema, ¿no? Entonces, esto es lo importante de ver cómo las escrituras y cómo incluso los mismos personajes que tenemos muy en cuenta nos están diciendo principios muy importantes, porque acá Juan el Bautista está diciendo lo mismo que está diciendo el apóstol Juan acá en el verso 14, ¿sí? Y eso lo vimos, esto por lo menos ustedes lo pueden encontrar en Mateo. Esto es una cita de lo que dijo Juan el Bautista cuando estaba bautizando a Jesucristo, por si al caso lo quieren buscar. ¿Listo? Otro texto que vamos a ver es Primera de Juan,
esta carta de Juan, si ustedes pueden leer, léanse toda la carta de Juan, la primera carta de Juan, léansela toda, de principio a fin, ¿sí? O sea, ni se detengan porque es que acá cambió el título, ¿no? Recordemos que las cartas, cuando ustedes le hacían la carta a su novio, a sus papás, cuando eran chiquitos, ustedes le decían, ay papá, es que en el párrafo 5, en tal texto, ahí dice tal cosa, ¿será que sí? No. Ustedes no le andan diciendo así, ¿cierto? Ustedes escribían sus pensamientos de corrido y le decían todo de corrido, ¿cierto? Lo mismo tenemos que leer estas cartas de corrido, ¿sí? Sin tener en cuenta los títulos, léanlas de corrido y verá que van a entender mucho mejor, ¿sí? Y van a ver ciertas cosas, por lo menos el capítulo 2 de esta carta es impresionante, nos da palo y seco en cuanto a la ley, ¿no? Pero vamos a ver la definición del pecado. En 1 Juan 3:4 nos dice qué es el pecado, ¿sí? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, está hablando de la ley dada a Moisés, porque allí es donde encontramos los mandamientos, pues ¿qué dice? Acá lo ratifica Juan, el apóstol, el que andó con Jesucristo, el que estuvo 3 años y medio con él, bueno, casi 3 años y medio, ¿no? Todo el proceso, que vio su resurrección, que vio todo, nos está diciendo, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál ley? La ley dada a Moisés. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, si Juan, que estuvo con Jesucristo, que caminó con él, que durmió con él, que lo vio resucitado, que comió con él cuando estaba resucitado, ¿por qué dice que el pecado es la infracción de la ley? Y sigue diciendo, verso 5, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Él no cometió pecado, él no falló, por eso resucitó, él quitó nuestros pecados, ¿por qué? Porque los cargó todos en la cruz y murió por nosotros, ¿no? Llevando todas nuestras maldades, todos nuestros pecados. Por eso dice, todo aquel que permanece en él, o sea, que permanece en sus enseñanzas, que permanece en su instrucción, que permanece en lo que él dice, ¿qué dice? No peca. O sea, no infringe la ley dada a Moisés. Eso es lo que está diciendo. Todo aquel que peca o todo aquel que infringe la ley dada a Moisés no le ha visto ni le ha conocido. Un varazo nos dio, ¿no? O sea, si yo no cumplo la ley, si yo no estoy de acuerdo con Moisés de decir, venga, no chismes, ¿sí? No seas hipócrita, porque eso nos habla la ley dada a Moisés, ¿no? Si yo no hago eso y ando chismeando con el vecino, pues ¿qué estoy haciendo? No estoy conociendo a Jesucristo. Estoy pecando. Imagínate semejante palazo que nos está dando, ¿no? Porque esto realmente es un palazo que nos dio. Sigue en el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, el justo, si vimos en el Salmo 119, la justicia era representante ¿de qué? De la ley dada a Moisés. Y si nosotros le cambiamos, el que guarda o el que hace la ley dada a Moisés es justo. Como él es justo. ¿Como quién? Como Jesucristo es justo. Llegamos a ser justos si vivimos de acuerdo a lo que él nos está enseñando, que son los mandamientos de Dios. Por eso sigue en el verso 8. El que practica la infracción al pecado, a la ley de Moisés, o dada a Moisés, ¿es qué? Es del diablo. Porque el diablo peca, porque el diablo infringe la ley dada a Moisés, ¿desde dónde? Desde el principio. Él por su orgullo quiso quitarle lugar a Dios, por su avaricia, por su envidia de querer obtener lo que no era de él, pues ¿qué dijo? Estaba infringiendo la ley, no estaba obedeciendo a aquel que lo estaba gobernando, ¿no? Por eso dice, para esto apareció el Hijo de Dios, ¿quién? Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El desobedecer la ley,
El ir en contra de Dios, el ir en contra del reino de Dios, ¿sí? Por eso sigue diciendo, todo aquel que es nacido de Dios no practica la infracción a la ley. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Permanece en quién? En Jesucristo. Y no puede infringir la ley dada a Moisés. Ahí les estoy cambiando el pecar de acuerdo a lo que nos dice Juan en el verso 4, ¿no? De qué es el pecado, ¿no? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no cumple la ley dada a Moisés y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. ¿En dónde encontramos cómo amar a nuestro hermano? En la ley dada a Moisés. Nos dice no sea codicioso, no sea envidioso, no chismee, no robe, no mate. Todo eso tiene que ver con quién, con mi prójimo, con mi hermano. Si yo no amo a mi hermano, no estoy obedeciendo a Dios. ¿Y quién me enseña que si robo está mal? Pues la ley da a Moisés. ¿No? O sea, y esto es algo que muchas de las constituciones que están hoy en día en cada uno de los países se está basando en parte de los 10 mandamientos que dicen no matar, no robar, ¿cierto? No ir a buscar las cosas que son de la persona, ¿sí? No ir a quitarle sus bienes, porque eso ya nos lleva presos, nos lleva a la cárcel, ¿no? Entonces, imagínate, si eso está en nuestra cultura a nivel humano, ¿cómo será en Dios, no? Mucho más grande, ¿no? Entonces creo que esta carta, y si ustedes leen toda la carta, teniendo esa definición, teniendo esto que nos dice Juan, ¿no? Definitivamente nos da a dar palo y seco esta carta cuando yo la leí toda, o sea, yo dije, Dios mío, o sea, ¿por qué no la estudia o por qué no la estudiábamos antes? ¿Por qué? Porque es que esto nos da palo y seco. Si ustedes ven en las iglesias, en las congregaciones o en el lugar donde ustedes aprendieron de las escrituras, antes de conocer todo esto, no te enseñaron esta carta, ¿no? Y definían el pecado como no tirar al blanco, pero como yo sé cuál es el blanco si no lo conozco, ¿no? Y eso es lo que nos da muy bien la carta. En 2 de Timoteo 3:15 nos dice lo siguiente, y que desde niño conoces las sagradas escrituras y que te pueden hacer sabio para la salvación mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, Timoteo conocía desde niño las instrucciones. No le dijo Pablo, no, desde que me conociste, conoces la instrucción. Porque muchos dicen que Pablo viene y cambió, que ya no es la ley de Moisés, sino que es otra, y que Pablo se inventó otra religión. Bueno, ¿y por qué le está diciendo que siga las escrituras que conoció desde chiquito? Recordemos que Timoteo viene de madre judía y de padre, bueno, de abuela y madre judía, ¿no? Entonces imagínate, desde chiquito él conocía la Torá, conocía la ley de Moisés y dice que se mantenga en ello. ¿Por qué? Porque te puede hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Porque allí estaba escrito de Jesucristo. Allí lo estaba direccionando a Jesucristo. Por eso dice, mediante la fe en Cristo Jesús. Porque ¿quién es el que nos entra a la vida eterna? Jesucristo. Lo estábamos viendo hace poco, ¿no? Gracias a su fidelidad a la escritura, gracias a que fue justo, gracias a que cumplió todo Jesucristo, es que nosotros tenemos entrada a la salvación. ¿Sí? Entonces la fe de Yeshua, ¿sí? Si nosotros miramos fe, se los voy a poner acá, vamos a ir directamente al estrón, a mí me gusta ser muy evidente. Vamos a buscar en sus Biblias, Habacuc 3:4, si no estoy mal, o 2.
espérenme, les miro, a ver, Habacuc, creo que es 2:4, déjenme a ver si no me falla mi cabeza. Sí, ese mismo era, ese mero era. Habacuc 2:4. ¿Qué nos dice? Pero se los pongo completo para que lo podamos leer. ¿Qué dice Habacuc 2:4? He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá. Este es un texto muy conocido en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que muchos nos dicen, más el justo por su fe vivirá. Bueno, ¿y qué es fe? Vamos a mirarlo directamente desde el original. Vamos a irnos al Strong. Sí, acá vemos el fe, está acá, dame un segundo, se me perdió fe. Si no estoy mal es esta. Fe es H530, ¿sí? H530. Entonces lo vamos a ver directamente acá en el diccionario. Bueno, a ver si me carga, está lento. Dame un segundo. Listo. Entonces vamos a ver que el H530 es ¿qué? Emuná. Emuná, si lo vemos, es firmeza. Entonces si nosotros le ponemos el justo por su firmeza vivirá, ¿no? Ya lo podemos aterrizar mucho mejor. O si le cambiamos por fidelidad o fiel. El justo por su fidelidad vivirá. ¿Fidelidad a qué? ¿Sí? Entonces ahí es donde vemos la importancia de conocer las escrituras, y dice que viene del femenino de H529. Este H529 lo vamos a ver que este es, si no estoy mal, se lee de otra manera. Es Emet, ¿sí? Aunque acá dice Emuná. Se los cambio acá. El H529, menos un segundo que cargue, es Emut o Emet. Hay muchos que lo leen como Emet, que dice que establecido, fiel a qué? A la verdad. Entonces, si nosotros miramos el ser fiel, tiene que ser ligado a la verdad, ¿no? Y Jesucristo muy bien en una de sus enseñanzas nos dice que ¿qué? Que la palabra es la verdad, tu palabra es verdad, dice, ¿no? Entonces, si la palabra es verdad, directamente significado, y ¿quién nos lo enseñó? Jesucristo mismo, ¿no? Entonces podemos decir que lo que nos está diciendo acá directamente, ¿sí? Ay, perdón, me pasé antes. Lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Con esta palabra de fe en Jesucristo, entonces lo podemos cambiar con fidelidad a la verdad, que es realmente el significado de fe, ¿cierto? Podemos decir, entonces, dice que te puede hacer sabio para la salvación mediante la fidelidad a la verdad en Cristo Jesús. Entonces, ahora sí ya está más aterrizado, ¿cierto? Ya no nos perdemos, ya ahora sí encontré el suelo acerca de la fe. Sí, porque antes era muy ambiguo. Bueno, ¿y qué fe? Porque muchos sí tenemos ese verso de que dice fe es creer en aquello que no vemos, ¿no? Ya antes hasta se me olvidó ese texto. Yo lo tenía muy clavado, ya ahorita como casi no lo utilizo. Pero ya podemos ver que no solo es algo que yo me imagino y lo voy a tener, no, sino que ya Dios nos lo dio y que nosotros tenemos que aterrizarlo y entenderlo en nuestras vidas, ¿no? Es algo muy importante, ¿vale? Con esto terminaríamos lo que es el fundamento de la ley dada a Moisés, ¿vale? Y vamos a terminar con esta línea de tiempo. Acá ya vemos, esta línea grande es lo que nosotros podríamos decir el año 0, ¿sí? Hacia este lado tenemos antes de Cristo y después de esta línea grande tenemos el
después de Cristo, ¿no? Y si lo miramos, en el año 2000 fue que estuvo Abraham, ¿sí? Más o menos se cree que para el año 2000 antes de Cristo. En el 1400 se recibió que la instrucción, la Torá o la ley dada a Moisés, ¿sí? En el 1010 estuvo ¿quién? ¿Quién se acuerda quién estuvo en el 1010? El rey David. Ajá, muy David, bien. sí. Exactamente, el rey David, ¿sí? En el 605 llegó Babilonia, ¿sí? Ahí fue con que conquistó al reino del sur. En el 440 estuvo Esdras recopilando ¿qué? Todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, lo que ya aprendimos que también es el Tanakh, ¿no? En el 168 es cuando empieza o inicia el Imperio Romano, ¿sí? Cuando empieza todo lo que es Roma como tal, que es cuando ellos entran. En 168 fue cuando conquistó a Jerusalén, ¿no? En el año 33 después de Cristo, ¿sí? Estamos hablando que ahí, pues es cuando Jesucristo da su vida por nosotros, ¿no? En 1948 es cuando se levanta la nación de Israel como nación, como la conocemos hoy en día. Esto es importante, son datos que después los vamos a ver, incluso lo vimos, 1948 lo vimos en los últimos, creo que en la última clase de historia de una familia, ¿no? Y pues 2025 la fecha en que estamos actualmente, ¿no? Entonces esta tablita, esta línea de tiempo también les puede servir cuando ustedes estén leyendo ciertas cosas. Ustedes ya pueden ir poniendo en esta línea de tiempo, por lo menos la época de Saúl fue más o menos por acá, cuando reinó Salomón por acá, cuando estuvo Isaías, cuando estuvo Jeremías. Todas esas líneas de tiempo es bueno que ustedes las saquen o las investiguen o las busquen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayuda a saber en qué época estaban y qué era lo que estaban viviendo cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, con esto finalizaríamos lo que es el tema de la ley dada a Moisés. ¿Listo? Estas palabras strong son las que vimos hoy, ¿sí? Igual en los dos temas les mandé estas palabras directamente de la traducción correcta. Ustedes las pueden poner si quieren en una tabla al final del cuaderno o no sé, las pueden sacar en otro lugar donde ustedes la tengan de manera y las puedan encontrar mucho más fácil, ¿no? Para que ustedes al momento de estar leyendo, de estar buscando en las escrituras, puedan también tener la traducción correcta, ¿no? ¿Listo? Entonces con esto finalizaríamos este tema de la ley dada a Moisés.